Hola, muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva jornada de operaciones. Martes 11 de octubre de 2016, como cada mañana, Jesús Ángel Benito, desde Forex Índices, cuando son las 4 horas y 35 minutos del horario internacional GMT. Del calendario macroeconómico tan solo destacamos en el día de hoy, en horarios de sesión europea, 9:00 GMT, sentimiento económico para el mes de octubre desde Alemania y desde la zona euro. Son los únicos datos relevantes en el día de hoy. Nos trasladamos a los aspectos técnicos y apreciamos qué es lo que sucede con las cotizaciones de los principales pares de divisas en esta sesión asiática ya avanzada. Nos acercamos a la preapertura europea. Comenzamos, como siempre, con la cotización del euro dólar. El rango estructurado sigue vigente, sigue vivo entre el 1,1250 y el 1,1135. Como vemos en las últimas jornadas, en la parte inferior, en la parte baja del rango estructurado que mantienen estas dos congestiones históricas de mediano plazo. Exactamente en estos momentos cotiza el euro dólar en el 1,1135. Dependerá la evolución de la cotización del par de esta pieza que de momento le salva la vida desde principios del mes de septiembre, prácticamente desde finales del mes de agosto. Le planteamos el mapa de operaciones para la negociación intradiaria en el día de hoy, 11 de octubre. Precio de apertura de jornada lo genera un poquito por encima del refugio de mediano del 1,1135, exactamente en el 1,1141. Franja de 6 puntos entre el refugio y el precio de apertura, que será vital para la negociación del par. Tiene que recuperar el precio de apertura de jornada, necesita de la ayuda del precio de apertura con su apoyo correspondiente para que presione al alza. Solo así lo hará. Resistencia de categoría intermedia como nudo de enlace para que nos ayude a tomar decisiones en el nivel del 1,1167. Siguiente de resistencia de la misma categoría y con la misma función. 1,1198, la principal del día. La seguimos colocando donde está. Refugio de mediano plazo 1,1250 que le cierra la progresión al alza a la cotización del euro dólar en los últimos tiempos. Por la parte de abajo, si la cotización no tiene capacidad ni fuerza para remontar el precio de apertura de jornada y sufre rechazos del 1,1135, alimentará presiones bajistas. Soporte de categoría intermedia como nudo de enlace. Actuará en el 1,1098. Siguiente soporte de la misma categoría y con la misma función. 1,1073. El siguiente viene delimitado por un eje inclinado bajista de mediano plazo que en el día de hoy nos pasa sobre el 1,1041, muy cerquita del 1,1026. Refugio de mediano largo, último soporte y principal de jornada. Para la negociación inmediata en el euro dólar, la doble barrera que se ha generado para el día de hoy, 1,1135, precio de apertura de jornada 1,1141, tan solo el remonte y el apoyo sobre el punto de partida de jornada le abriría la puerta a presiones alcistas a la cotización del par en el día de hoy. Continuamos con la cotización del dólar yen. El yen sigue débil, sigue perdiendo posiciones, el dólar yen asciende hasta la zona de los 104. El precio de apertura de jornada lo genera en los 171. Mantiene una ligera presión alcista. La primera resistencia intermedia la tenemos en los 104,14. Consolidando por encima tendría el camino abierto para probar la principal resistencia de jornada, refugio de mediano plazo, 104,52. La siguiente de categoría intermedia la topamos en los 104,89 y la última, refugio de mediano, en los 105,32. Por la parte de abajo, para que adquiera presiones bajistas la cotización, tiene que consolidar movimiento por debajo del precio de apertura del día. Solo así lo hará. Principal soporte de jornada, refugio de mediano largo plazo, 103,28. Y el último intermedio se lo colocamos en los 102,86. Para el negocio inmediato, por la parte de abajo, mientras no pierda el precio de apertura 103,71, las presiones bajistas están vetadas. Por la parte de arriba, la primera pieza de resistencia intermedia 104,14.
Continuamos con la cotización del dólar franco suizo. A pesar de los buenos datos de empleo, la tasa de paro en Suiza quedó una décima por debajo de lo esperado en el día de ayer, del 3,4 al 3%. A pesar de esos buenos datos, como vemos, la cotización del dólar franco suizo ascendió en el día de ayer. El precio de apertura para hoy lo genera en los 0,9823, le da el apoyo. Mientras este apoyo no ceda, continuará su progresión al alza. Tres resistencias, todas ellas intermedias: 0,9845, 0,9872 y 0,9902. Por la parte de abajo, tan solo presionará a la baja. En caso de quebrar los 0,9902, tendría el camino abierto para ir buscando la principal resistencia de jornada en los 0,9943. Recuerden que es la pieza, es el muro que le impide la progresión al alza en los últimos tiempos. Por la parte de abajo, tan solo presionará en sentido bajista si se coloca por debajo del precio de apertura de jornada 0,9823 y sufre rechazos del mismo. Solo así lo hará. Soporte de categoría intermedia como nudo de enlace 0,9801. Desde ahí, buscando directamente el principal soporte de jornada. Refugio de mediano plazo 0,9779, donde ha encontrado los apoyos en las últimas jornadas. Principal soporte para el día de hoy y el último intermedio en los 0,9743. Para la negociación inmediata, mientras no pierda el precio de apertura, las presiones bajistas están vetadas. 0,9823 por la parte de arriba, primera pieza de resistencia 0,9845. Continuamos con la cotización del libra dólar. No se quita de encima la presión bajista, la cotización del par. En estos horarios de preapertura europea se coloca en terreno negativo con respecto de su precio de apertura de jornada, que hoy lo genera en el 1,2349. Presión a la baja y el refugio de muy largo plazo ya le salva de caídas superiores. Pieza vital e imprescindible para seguir la evolución del par. Para que presione al alza, esta pieza no debe de ceder. La primera resistencia ya delimitada por el precio de apertura de jornada 1,2349, consolidando por encima y solo así le abrirá la puerta a presiones alcistas. Resistencia intermedia como nudo de enlace 1,2411, la siguiente de la misma categoría y con la misma función 1,2472, la última y principal de jornada, nivel intraanual en el 1,2526. Por la parte de abajo tiene que abrirle la puerta el 1,2299 para que presione la baja. Si sufre rechazos de esta congestión histórica de muy largo plazo, imprimirá presiones bajistas más acentuadas. Soporte de categoría intermedia como nudo de enlace 1,2225. El último soporte y principal de jornada, nivel intramensual en el 1,2155. Como pueden apreciar en el día de hoy, campos de actuación muy extensos para la cotización del libra dólar, dadas las condiciones de mercado que nos presenta. 1,2299, vital por la parte de abajo. Si queremos ver al libra dólar presionar al alza, tiene que remontar el precio de apertura de jornada 1,2349, vital por la parte de arriba. Continuamos con la cotización del AUD USD. Se desprende momentánea y ligeramente del refugio histórico de largo plazo que lo tiene atrapado desde hace 4 meses en los 0,7606. El precio de apertura de jornada lo genera prácticamente en los mismos niveles de ayer, hoy en los 0,7599. Como podemos apreciar en la imagen, se desprende en presión bajista y nos parte el primer soporte intermedio. Para que recupere posiciones tiene que consolidar por encima de los 0,7561, necesita del apoyo de esta pieza para que le impulse y le alimente presiones alcistas. La primera resistencia es la principal del día, refugio de muy largo acompañado por el precio de apertura de jornada 0,7606. Solamente si le abre la puerta, esta doble pieza alimentará presiones alcistas más acentuadas. Resistencia de categoría intermedia como nudo de enlace actuará en los 0,7637.
La siguiente de la misma categoría y con la misma función, 0,7675, última para el día de hoy. Por la parte de abajo, si la cotización no tiene fuerzas para remontar los 0,7561, continuará presionando a la baja. Soporte de categoría intermedia, 0,7523. Siguiente de la misma categoría y con la misma función. El siguiente principal del día, nivel intraanual 0,7475 y el último intermedio se lo colocamos en los 0,7447 a 107 puntos de la situación actual. Para el negocio inmediato, por la parte de arriba, primera R 0,7561, por la parte de abajo, primera pieza de soporte 0,7523, sin olvidar que seguimos en el radio de influencia del eje central de operaciones que mantiene estructurado en los últimos meses en el refugio histórico de largo plazo 0,7606. Seguimos con la cotización del euro-yen. Atentos al refugio de mediano plazo que está luchando y peleando en las últimas jornadas, delimitado en los 115,72. El precio de apertura de jornada le da el apoyo, 115,54. Para el negocio inmediato, esta doble pieza es vital. Como vemos, la pelea y la lucha. Encerrada la cotización, intenta salir por la parte de arriba, 115,72. Si lo consigue, con sus patrones de consolidación correspondientes, abriría puertas a presiones alcistas más potentes. Resistencia de categoría intermedia como nudo de enlace, 116,12. La principal resistencia del día viene delimitada por un refugio de mediano plazo, 116,47. La última intermedia se la colocamos en los 116,87, muy cerquita ya del refugio de mediano largo de los 117,52. Por la parte de abajo, tan solo adquirirá presiones bajistas si se coloca por debajo del precio de apertura de jornada y sufre rechazos del mismo, solo así lo hará. Soporte de categoría intermedia como nudo de enlace para que nos ayude a tomar decisiones en el nivel de los 115,09. Principal soporte de jornada delimitado por un refugio de mediano plazo, 114,56, y el último se lo colocamos en un eje inclinado bajista de mediano plazo que hoy nos pasa en los 114,22, a unos 150 puntos de la situación actual. Para el negocio inmediato, 115,72, 115,54 tienen la clave. Si consigue salir por encima de los 115,72 con sus apoyos correspondientes, le alimentará presiones alcistas. En el momento que se coloque la cotización por debajo de los 115,54 y sufra rechazos del mismo, la cotización adquirirá presiones contrarias. Bien, terminamos el análisis del martes 11 de octubre de 2016. Esperamos que les sea de utilidad. Le damos las gracias por su atención y en Forex Índices estamos para atenderles con nuestros planes de enseñanza personalizados, planes de negocio de la misma naturaleza. En la parte superior de nuestra página web tienen las vías de contacto, las rápidas o las lentas. Cualquier información sobre dicho servicio simplemente tienen que ponerse en contacto con nosotros. Muchísimas gracias, buen negocio y hasta mañana.